paz a todos ustedes. En esta mañana nos da mucho gusto poder una vez más comenzar esta escuela sabática. Y pues gracias a Dios el Señor nos ha bendecido con un hermoso día. Y pues queremos invitarlos para que podamos en esta mañana primeramente alabar a Dios y después de la alabanza poder estudiar su palabra. Queremos pedirles para que ahí en sus hogares ustedes puedan abrir su cuaderno, la lección número 11, que se titula Una nueva creación. Así que los invito, hermanos, para que juntos podamos alabar a Dios, podamos bendecir su santo nombre. En este día el Señor nos ha permitido poder estar aquí, poder reunirnos y poder también juntos saludarnos. Y pues en esta mañana vamos a honrar el santo nombre del Señor. Así que vamos a cantar una alabanza, y después de esta alabanza vamos así a estudiar la palabra de Dios. Vamos a entonar dulce
cerrar nuestros ojos y vamos a ir delante del Señor. Padre bueno que moras en las alturas de los cielos, en esta mañana te damos muchas gracias porque nos das la oportunidad, Señor, de alabar tu santo nombre. Gracias, Padre, porque nos permites abrir tu palabra juntos, poder estudiar más acerca de tu Hijo, este príncipe de paz. Gracias porque a través de él, Señor, hemos estudiado que tú, Señor, nos diste redención. Hemos visto cómo él murió por nosotros en la cruz. Hemos visto cómo él nos ha reconciliado contigo. Y el día de hoy vamos a ver, Señor, su resurrección. Veremos qué tan importante fue de que tu Hijo resucitara y cómo a través de su resurrección, Señor, tú nos has confirmado esa reconciliación que tenemos contigo. Gracias, Padre, te damos porque solamente a través de tu poder, Señor, nosotros pudimos ser salvos. Nosotros no teníamos nada que pudiéramos hacer para salvarnos. Y gracias te damos, Señor, porque fue tu gracia y fue tu misericordia la que se acercó a nosotros. Muchas gracias, Padre. Permite que en esta mañana podamos no solamente estudiar, sino podamos valorar, Señor, la resurrección de tu Hijo. Gracias, Padre, te damos por Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. ¿Se acomodan, hermanos, por favor? Muy bien. Estamos hoy, hermanos, en la lección número 11. La lección número 11 de nuestros cuadernos, que se llama Príncipe de Paz. Y pues vamos a estudiar, hermanos, hoy acerca de la resurrección de Cristo. ¿Qué tan importante fue que el Señor resucitara? ¿Y qué significado tiene para nosotros hoy? ¿Qué ha hecho la resurrección de Cristo, hermanos? ¿Qué ha hecho específicamente en la vida de cada uno de nosotros? Así que les voy a explicar para que veamos esta lección, lección 11, que se titula Una nueva creación. Una nueva creación. Y el texto de memoria dice así, si lo leemos todos juntos: ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar en donde le pusieron. Marcos 16, verso 6. ¿Alguien se acuerda la demás parte de este verso, hermanos? ¿Por qué? ¿Quién fue el que dijo estas palabras? ¿Y a quién se los dijo? ¿Y en qué lugar se los dijo, hermanos? ¿Alguien sabe, hermanos? ¿Alguien sabe quién fue el que dijo estas palabras? Bueno, estas palabras, hermanos, fueron dichas por un ángel, aunque el texto dice que era un joven que estaba con vestiduras blancas, ¿verdad? Y las que fueron a ver al sepulcro fue María Magdalena, fue la madre también de Jacobo, y fue también Salomé, a los que fueron, hermanos, al sepulcro para ungir al maestro. Dice la palabra de Dios que no encontraron a nadie, y un joven, hermanos, que estaba sentado al lado derecho con vestiduras blancas fue el que le dijo esto. En el verso número 6 del capítulo 16 de Marcos dice así: mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, y dice el texto, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar donde le pusieron. Así que
Esta fue el anuncio del ángel a las mujeres que fueron a ver al sepulcro, hermanos, que fueron a ungir al Señor. Y fueron las palabras del ángel a estas mujeres. Es interesante ver, hermanos, que estas mujeres fueron testigas, ¿verdad?, de dónde habían puesto al Señor. Ellas fueron también con María, la madre del Señor, hermanos, fueron a enterrar a Cristo 3 días antes. 3 días antes. Y ahora, hermanos, ven este lugar, lo ven vacío. Lo ven vacío. Ya no encuentran, hermanos, allí el cuerpo del Señor, pero encuentran a este ángel anunciándoles que el Señor, hermanos, ya había resucitado. Así que esta es una nueva, hermanos, son buenas nuevas. Son buenas nuevas para nosotros. Y fueron buenas nuevas también, hermanos, para los que creyeron en Cristo, ¿verdad?, en el primer siglo. ¿Alguien tiene algún comentario, hermano? Sí. Me llama la atención, hermano, de que 2 cosas. Uno, un ángel anuncia a María que por medio del Espíritu Santo, Cierto. iba a venir el Señor. Exacto. Otro ángel. Exactamente. Testifica. Son dos pruebas, Sí. que no hay, que solo vienen de parte de Dios. Amén. La tercera es el ángel testifica a 3 mujeres, y había una ley en Moisés que tenía que ver 2 o 3 testigos. 2 o 3 testigos. Exacto. Y el ángel le está diciendo a 3 personas. Entonces, tenía que cumplirse una ley como judíos, Sí. de que había resucitado entonces. Si hubiera sido un cuadro de mentira, bien formulado, Sí. entonces era muy fácil decir, esto es una mentira. Pues sí. Pero no había podido dar mentira porque por la ley de Moisés estaba confirmado y testificado Sí. que el Señor había resucitado. Exactamente. Estaban 3 testigos, ¿verdad?, que podían verificar Correcto. que realmente eso era verdad. ¿Verdad? Y pues vemos, ¿verdad?, como aquí el Señor está cumpliendo aún con la ley. ¿Verdad? Está cumpliendo con la ley mosaica, ¿verdad?, con la ley, ¿verdad?, de que eran necesarios 2 o 3 testigos. Gracias, hermano. Muy bien. Bueno, hermanos, esa fue el anuncio del ángel a las mujeres. Y vamos a seguir adelante. Vamos a ver, hermanos, estas lecturas que se encuentran en Mateo capítulo 28, del 1 al 8, Romanos 6, del 1 al 11, y 2 Corintios 5, del 14 al 21. Antes de leer estas lecturas, te quisiera decir a los hermanos que están en casa y a los hermanos que también estamos aquí, les voy a dar estas citas para que las apunten. Estas citas que les voy a dar, ahí se encuentra registrada la resurrección del Señor, ¿verdad? Y está registrada en cada uno de los 4 evangelios. En cada uno de los 4 evangelios. La otra vez hablamos, hermanos, de que no solamente habían estos 4 evangelios los que habían sido escritos. Hubo otros escritos, ¿verdad?, que también, hermanos, se decía que fueron, hermanos, hechos por aquellas personas que siguieron a Cristo. Por ejemplo, está, hermanos, el evangelio de Judas, está también el evangelio de Pedro, está, hermanos, el evangelio de María Magdalena. Hay otros, hermanos, otros escritos que supuestamente fueron hechos por aquellos que siguieron al Señor, pero la diferencia, hermanos, es que solamente estos 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, solamente estos 4 evangelios nos hablan o escriben acerca de la muerte y resurrección de Cristo. Ninguno de los otros evangelios o pseudo evangelios, ninguno de ellos, hermanos, habla acerca de la muerte y resurrección de Cristo. Solamente estos 4 evangelios. Por eso, hermanos, solamente fueron aceptados Mateo, Marcos y Lucas y Juan como inspirados, o solamente fueron puestos en la Biblia, porque solamente ellos hablan, hermanos, acerca de la muerte y resurrección del Señor. Así que les voy a dar las citas para que ahí en casa y aquí, hermanos, los que estamos aquí reunidos, las apuntemos. La primera cita ya la tenemos, Mateo 28 del 1 al 8, esa es la primera cita.
La segunda cita es Marcos 16, del 1 al 8. La siguiente cita, hermanos, es Lucas 24, del 1 al 12. Y la última cita es Juan 20, del 1 al 10. Así que esas son las citas, hermanos, donde se encuentra registrada, hermanos, la resurrección de nuestro Señor. Y también les quisiera dar este dato. Les quisiera dar este dato. El primer libro que se escribió, hablando cronológicamente, fue el libro de Marcos. Fue el libro que primeramente se escribió. Y el último libro que se escribió, hermanos, de estos 4 evangelios fue Juan. Así que Mateo y Lucas, hermanos, principalmente Mateo escribió de Marcos. Lucas, hermanos, él estuvo investigando. Y después Juan, hermanos, escribió su último evangelio, que se llamó, hermanos, el evangelio de Juan. Así que estos 4 evangelistas son los únicos que relatan, hermanos, acerca de la resurrección del Señor. Así que vamos a ver el registro de Mateo. Si ustedes abren su Biblia, en el libro de Mateo capítulo 28, libro de Mateo capítulo 28, del versículo 1 al versículo 8. Si alguien nos ayuda a leer esta cita, Mateo 28, del 1 al 8. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo: venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decir a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí, va delante de vosotros a Galilea, ahí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, ¿hasta dónde, perdón? Hasta el verso 8, hermana. Sí, hasta el verso 8. Sí. Ahí, ¿verdad? Sí. Muy bien. Gracias, hermano. Sí, porque parece que termina, ¿verdad? El verso 8 todavía continúa con algo más, ¿verdad? Sí. Sí, pero ayer que estaba viendo este verso, pues parecía que no se había acabado todavía, pero hasta ahí nos dijeron los hermanos. Muy bien, hasta el verso 8. Muy bien, hermanos, este es el primer registro acerca de la resurrección del Señor. Mateo 28, del 1 al 8, ¿verdad? Y aquí dice que era el primer día de la semana cuando María Magdalena, la otra María, y dice que fueron a ver al sepulcro. Aquí solamente están registradas, hermanos, estas dos Marías, pero ya vimos, hermanos, en Marcos que también, hermanos, está, hermanos, registrada. Marcos 16, allí está registrada. Ahí está María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé. Salomé, hermanos, también está registrada en Marcos. Y Juan, si volteamos al libro de Juan, en el libro de Juan, hermanos, están registradas. Si volteamos a Juan, dice aquí, dice el verso, Juan 21 dice,
El primer día de la semana, María Magdalena, dice, nomás está registrado ahí, María Magdalena, es la única que está registrada. Y en Lucas, si vemos en Lucas, vamos a ver a Lucas capítulo 24, en Lucas 24 está registrado, dice, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían sido preparados y algunas otras mujeres con ellas. Ahí nomás está hablando, ¿verdad? Que unas mujeres fueron al sepulcro. Así que el que registra más, hermanos, el que registra más exacto es Marcos. Marcos registra a María Magdalena, María la madre de Jacobo, y también registra a Salomé, las que fueron, hermanos, a ver al sepulcro para ungir al Señor. Ahora vamos a ver Romanos capítulo 6. Si volteamos a Romanos, hermanos, capítulo 6, del versículo 1 al versículo 11. Romanos 6, del 1 al 11. ¿Alguien nos ayuda a leer estos versos, hermanos? Romans 6, 1 through 11. ¿Alcanza? Sí. Está bien, sí, está bien. ¿Del 1 al 11? Sí, del 1 al 11, por favor. Romans 6 del 1 al 11. What shall we say then? Are we to continue in sin that grace may abound? By no means. How can we who died to sin still live in it? Do you not know that all of us who have been baptized into Christ Jesus were baptized into his death? We were buried therefore with him by baptism into death, in order that, just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, we too might walk in newness of life. For if we have been united with him in death like his, we shall certainly be united with him in resurrection like his. We know that our old self was crucified with him, in order that the body of sin might be brought to nothing, so that we would no longer be enslaved to sin. For one who has died has been set free from sin. Now if we have died with Christ, we believe that we will also live with him. We know that Christ, been raised from the dead, will never die again. Death no longer has dominion over him. For the death he died to sin, once for all. But the life he lives to God. So you also must consider yourself dead to sin, and life to God in Christ Jesus. Muy bien. Gracias, Alejandra. Bien, ese fue Romanos capítulo 6 del 1 al 11, ¿verdad? Y allí específicamente nos habla acerca que la resurrección de Cristo nos asegura la nueva creación, ¿verdad? Eso es lo que esos versos nos explican en cortas palabras. Más al rato vamos a ver, hermanos, en las preguntas estos versos. Así que vamos a tener bastante para comentar, ¿verdad? Pero tenemos estos versos ya puestos en las preguntas para que podamos ver más ampliamente lo que estos versos nos dicen. Segunda a los Corintios capítulo 5. Segunda a los Corintios capítulo 5, verso 14 al 21. Amén. Sí. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando
consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Muchas gracias. Gracias, Tiffany. Bueno, así que esos son las citas que los hermanos nos dan, hermanos, para poder nosotros, para que nos ayuden a poder a entender más acerca de la resurrección. ¿Alguien tiene algún comentario de estas citas, hermanos? ¿Alguien quiere decir algo acerca de las citas que acabamos de leer? ¿Cómo ven ustedes al apóstol Pablo? Al apóstol Pablo, si no me equivoco, y sería bueno, ¿verdad?, que en casa pudiéramos verificar esto, y si no me equivoco, las epístolas de Pablo fueron escritas primero que los evangelios. Así que verifiquen en casa a ver si eso es así. Pablo fue el que escribió primero antes que los evangelistas. Así que Pablo, hermanos, tenía hermanos un amplio conocimiento acerca de la resurrección de Cristo, porque Pablo, hermanos, recibió privilegios de parte del Señor, ¿verdad?, que le permitió conocer más. Los apóstoles, los 12 apóstoles, hermanos, ellos anduvieron con el Señor 3 años y medio. Pablo no lo estuvo. Pablo no conoció mucho acerca de la vida de Cristo aquí en la tierra. Solamente lo que los apóstoles le contaron. Solamente lo que los apóstoles lo contaron. Pero Pablo tuvo el privilegio. Dice la palabra de Dios que Pablo subió, hermanos, hasta el tercer cielo. Y le fueron reveladas cosas, ¿verdad? Cosas que no fue dado, hermanos, a ningún hombre, ¿verdad? Algunos comentaristas, hermanos, dicen, a través de los escritos de Pablo, nosotros podemos conocer más acerca de la resurrección, de cómo va a ser la resurrección de los muertos. Nosotros conocemos más, hermanos, por los escritos de Pablo, ¿verdad? Porque a Pablo se le fueron reveladas, ¿verdad?, muchas cosas que a los apóstoles no se les fue revelado. Así que Pablo, hermanos, tuvo privilegios, y por eso vemos a través de estos escritos cómo Pablo, hermanos, habla acerca de la resurrección de Cristo y lo importante que fue. Pablo es el que más, hermanos, el que más habla acerca de esto. Ninguno de los otros apóstoles hablan, ni Pedro, hermanos, ni Pedro, ¿verdad?, que estuvo, hermanos, más con el Señor, ni Pedro conoció tanto, ¿verdad?, como Pablo, Dios le permitió conocer. Así que vemos, hermanos, aquí, hermanos, en estas dos lecturas de Romanos y de Corintios, vemos cómo Pablo tiene un amplio conocimiento acerca, hermanos, de lo que significa la resurrección de Cristo. Así que, ¿algún comentario que usted tenga acerca de esto, hermanos? Acerca de estas lecturas que acabamos de leer. Si no, vamos a continuar, hermanos, con la escuela de hoy. Y vamos a ir a la introducción. Yo le llamo la introducción, pero aquí los hermanos le cambiaron el nombre a Mediten esto. Pero pues no se oye bien. Vamos a continuar ahora con Mediten esto, ¿verdad? No, pues es una introducción, ¿verdad? Pero aquí los hermanos pusieron Mediten esto. Así que vamos a ver hermanos, esta introducción. Y fíjense, hay partes muy importantes que vamos a ver en esta mañana acerca del significado de la resurrección de Cristo. Y si usted y yo ponemos atención en la introducción, hermanos, ahí en la introducción está la respuesta de las preguntas. Así que si usted y yo leemos bien, no vamos a batallar con las preguntas, porque ahí está la respuesta. Así que vamos a leerlo bien y vamos a poner atención
para que cuando lleguen las preguntas nosotros podamos, hermanos, saber, ¿verdad?, la respuesta. Así que le voy a pedir a los jóvenes, muchachos, ¿saben leer español? Sí, saben leer español, sí, sí. Sí, ¿verdad? No hay problema. Nomás Jeremías. Jeremías, bueno, está bien. I'm sorry, Jeremías, pero te voy a dar después un texto. ¿Y usted, hermana, se puede leer? Que lo lea en inglés. Si lo tienen en inglés, Jeremías. Pues sí, que lo pueda leer en inglés. Yo no la tengo en inglés. Sí, no la tengo en inglés, pero sí. Bueno, después doy un texto, Jeremías. Sí. Nos ayudes a leer la primera parte, donde dice todas nuestras discusiones empezamos, y si terminas donde dice Mateo 28 del 1 al 8, hasta la primera parte ya está. Son dos partecitas ahí, hasta donde dice Mateo 28 del 1 al 8. Y después nos ayuda usted, hermano, a leer la siguiente parte. Sí, sí, sí. Oh, agarraste todo. Es la 11. Es que porque no, ya no hay. Miren, yo te voy a dar esta. Por favor. Los dos paros. Todas nuestras discusiones acerca de la cruz de Cristo serán en vano si no fuera por su resurrección de la muerte por medio de ese acto culminante del Padre amoroso, bien bendición así a su obediente Hijo y válido todo lo que él era hizo. Pablo es enfático en esto, y si Cristo no se resucitó, Sí, está bien. van es entonces nuestro predicación, van es también nuestra fe. 1 Corintios 15:14, Pedro, él ha resucitado, la resurrección confirmó nuestra colección. El incomparable evento de la resurrección se encuentra en otro extremo de la encarnación y hace completa la nueva creación en Cristo resucitado con su cuerpo espiritual y incorruptible. Nuestro Señor es una nueva creación. La muerte es difícil de sacudir. Es un hecho seguro. La incredulidad de sus seguidores es increíble. La resurrección nos desorienta y destroza todo lo que hemos conocido, así como el sol, y en nuestros ojos es emboscado de sombra, está marca del amanecer de un nuevo mundo. Sí. Gracias. Mira, te voy a dar este cuaderno. Este cuaderno aquí sí está continuado con lo que sí. Sí. Sí, mira, vamos a ahí, nos ayudas a leer desde ahí hasta donde dice esto comienza en Cristo.
Pero antes, permíteme solamente hacer un comentario con los hermanos. Hermanos, según esta primera parte que leyó mi hermano, y le doy gracias porque le hice muy bien, ¿no? Le hice muy bien, y qué bueno. Hermanos, ¿por qué es importante que Cristo haya resucitado? ¿Por qué razón, hermanos? ¿Por qué razón? ¿Por qué dice allí que es importante que Cristo haya resucitado? ¿Por qué dice allí, hermanos? ¿Qué es lo que significó o significa para nosotros, hermanos, para los cristianos, que Cristo haya resucitado? ¿Qué hubiera pasado, hermanos? Jóvenes, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado, jóvenes, si Cristo no hubiera resucitado? ¿Qué hubiera pasado si el cuerpo de Cristo todavía estuviera enterrado? Que no se hubiera levantado. ¿Qué hubiera pasado con nosotros, con los cristianos? ¿Dónde estaría nuestra fe? ¿Verdad? ¿Cuál es la diferencia, jóvenes, entre nosotros los cristianos y los musulmanes? O otras religiones. ¿Cuál es la diferencia? ¿Saben cuál es, jóvenes? La diferencia es que los líderes de otras religiones, ellos todavía están enterrados. Y solamente Jesucristo fue el que resucitó, el que se levantó de los muertos. Por ejemplo, Buda todavía está enterrado. Mahoma todavía está enterrado. Y Jesús es el único que se levantó de los muertos. Es el único de todos los líderes de las religiones, el que resucitó fue Jesús. Y el hecho de que Jesús haya resucitado, muchachos, eso significa que lo que hizo Jesús en la cruz, lo que el Señor hizo en la cruz, el Padre, Dios, lo aceptó. Lo aceptó. Por ejemplo, ¿qué hizo Jesús en la cruz por nosotros, muchachos? ¿Qué hizo Jesús en la cruz por nosotros? ¿Qué dice, hermana? Murió por nosotros. Murió para que Dios perdonara, ¿qué? Nuestro pecado. Nos reconcilió con Dios. Entonces Dios, el Padre, levanta a Cristo de los muertos, y no solamente lo levanta, sino dice la palabra de Dios que lo sienta a su lado derecho, ¿verdad? Entonces eso significa que Dios aceptó lo que Cristo hizo en la cruz, y a través de Cristo usted y yo hemos sido perdonados. Así que fíjese lo importante que es que Cristo haya resucitado, de que el Señor se haya levantado de los muertos. Por eso Pablo dice, hermanos, si Cristo no hubiera resucitado, en vano es lo que estamos predicando, en vana es nuestra fe. Fíjense, Pablo aún dice que aún los que durmieron en Cristo, los que murieron creyendo en el Señor, pues murieron creyendo en nada, ¿verdad? Porque si Cristo no resucitó, entonces todo lo que estamos haciendo no tiene valor. Hermanos, nosotros nos reunimos aquí, nosotros venimos a adorar a Dios, porque nosotros estamos seguros, hermanos, ¿dónde está Cristo? A la diestra del Padre. Está a la diestra del Padre. Nosotros somos los únicos que estamos seguros, que sabemos que el Señor resucitó. Todas las demás religiones, muchachos, ellos están seguros, están bien seguros que sus líderes, los que formaron su religión, están todavía enterrados. Pero nosotros estamos bien seguros que nuestro líder, Jesús, está a la diestra de Dios, está a la derecha de Dios, ¿verdad? Y eso significa que el Señor, hermanos, resucitó de los muertos. Ahora, muchachos, dice la última parte de la introducción que leyó mi hermano,
si usted viviera en ese tiempo y le dijeran que su vecino murió y después se levantó del sepulcro, ¿usted lo creería? No. ¿Usted lo creería? Entonces, ¿fue fácil para las personas de ese tiempo creer en la resurrección de Cristo? No. ¿Fue fácil? No fue fácil, ¿verdad? Pero hubo testigos que lo vieron. Hubo testigos que vieron que el Señor resucitó. Dice la palabra de Dios que hubo en una ocasión, hubo 500 testigos que lo vieron. O sea, 1000 ojos que vieron al Señor resucitado. Y Pablo dice, y muchos de esos hermanos todavía viven hoy. Todavía pueden decirles que eso es verdad, ¿verdad? Entonces vemos que la resurrección de Cristo, muchachos, realmente sucedió y nosotros lo creemos. Nosotros creemos que el Señor resucitó, se levantó de los muertos y ahorita está con el Padre, dice la palabra de Dios, está rogando también por nosotros. Así que vamos a seguir leyendo y mi hermana nos va a ayudar a leer donde terminó mi hermano Jesse y termina donde dice mi hermana, donde dice esto comienza con Cristo. Sí, por favor, hermano. Incluso con el incierto estupor de los discípulos, Jesús ciertamente se acerca para confirmarles esta nueva realidad en él. Pon aquí tu dedo y mira mis manos, le dijo al incrédulo Tomás. Acerca tu mano y métela en mi costado. No seas incrédulo, debes creer. El escéptico exclamó, Señor mío y Dios mío, esto es lo mismo para todos los que enfrentan la resurrección. Hemos completado el círculo del comienzo de la historia que esta serie está diciendo. De regreso al Creador y su creación, una vez caída, pero ahora restaurada. En Cristo su muerte y su resurrección. El destino de todo el cosmos y cada uno de nosotros queda unido a su semejanza. Lo que nuestro amoroso Padre ha completado en su Hijo resucitado, llenará toda la tierra y hará todas las cosas nuevas. Esto comienza en Cristo. Gracias, hermano, muchas gracias. Muy bien, hermanos, en esta parte de esta introducción, ¿quién fue el que no creyó que el Señor había resucitado? Tomás, ¿verdad? Y yo tengo aquí una para que ustedes lo vean. Tomás fue el que no creyó. ¿Y qué dijo Tomás, hermanos? ¿Qué les dijo a los discípulos? ¿Hasta qué? Hasta que no vea y meta el dedo. Hasta que no vea y lo toque. Y el Señor le dijo, toca. Y el Señor dice que después se juntó con ellos otra vez y se acercó con él. Y le dijo a Tomás, Tomás, ven para acá. Ven para acá. Toca mis manos. Toca mis manos. ¿Y qué había en sus manos, hermanos? En las manos del Señor. ¿Qué había, hermanos? En las heridas. Dice que Tomás, ¿verdad? Tocó sus manos. Y claro, ¿verdad? Tocar sus manos, Tomás lo que más se impresionó fue la herida de sus manos. La herida de sus manos. Y después le dijo el Señor, ahora Tomás, toca mi costado. Dice, tócame aquí mi costado. ¿Y qué pasó en el costado del Señor, muchachos? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué le hicieron al Señor cuando estaba en la cruz? Dice que le encajaron una espada, ¿verdad? Y estudiábamos el sábado pasado que de su cuerpo salió agua y sangre. Eso significa que el Señor ya estaba muerto, porque el agua y la sangre ya se habían mezclado. Y entonces el Señor tenía aquí un agujero. Y Tomás toca su costado. ¿Y qué hace Tomás cuando toca sus manos y después toca su costado? ¿Qué hace Tomás, hermanos? ¿Qué dice el texto? Exclama y dice, Señor mío y Dios mío. Señor mío Entonces, y Dios mío. Y se hinca. Entonces, ¿creyó Tomás en el Señor? Sí, porque él vio, él tocó. El Señor le permitió tocar. ¿Verdad? Entonces, vemos aquí, ¿verdad?, cómo el Señor, en esta ocasión, ¿verdad?, dice aquí que Tomás se hinca delante de él, ¿verdad?, y lo reconoce
como Señor y como Dios. Y luego dice el Señor, bienaventurado, dice, porque viste, creíste, dice, bienaventurados aquellos que no creen, que no ven y creen. ¿Y quiénes son esos, hermanos? Nosotros los que no hemos visto al Señor físicamente, pero creemos en Él, nosotros somos bienaventurados, porque nosotros creemos por fe, ¿verdad? Que realmente el Señor murió y resucitó, Muy bien, ¿seguimos, hermanos? Seguimos muy bien. Hermano Jacob, ¿nos ayudas, Jacob, con la siguiente parte? Y te voy a decir hasta dónde nos ayudas. Donde dice Jacob, viendo, y donde termina diciendo versos 18 y verso 19. Son dos partecitas. Viendo de nuevo a 2 de Corintios 5, 14 al 21, a la luz de esta historia completa del Padre y del conjunto al ministerio y mensaje de reconciliación, todo queda claro. De modo que si alguna está en Cristo, nueva criatura es. Aparte de Cristo, el viejo mundo se muere, pero en Cristo nuestras nuevas vidas son la historia de la resurrección. Pablo explica que tan unidos estamos nosotros y el mundo a Cristo y a todo lo que Él hizo, que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. En Cristo Dios reconcilió al mundo y a nosotros consigo mismo. Muy bien, gracias, Jacob, por ayudarnos en esta parte. ¿Alguien tiene algún comentario sobre esta parte, hermanos? Bueno, esta parte está en una pregunta. Parece que está en la pregunta número 2. Así que vamos a guardar esta partecita para la pregunta número 2, porque ahí está la respuesta. La pregunta número 2. Así que vamos a seguirle, a continuar. Y el hermano Josué, si termina la introducción, por favor. Esta historia todavía está funcionando, sin embargo, las intenciones de Dios son únicas en alcance. Todas las cosas nuevas participamos en la vida de resurrección, una persona a la vez. Pablo explica que las implicaciones completas de nuestra unión personal con Cristo, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos, para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Así es. Ojalá que todos seamos historias de resurrección, testigos de una nueva creación en Cristo. Muy bien. Gracias, Josué. Gracias, muchachos, por ayudarnos a leer la introducción. Y según esto lo que acabamos de leer, hermanos, díganme ustedes, por favor, ¿por qué es importante? ¿Por qué es importante que el Señor haya resucitado? ¿Qué significa eso para mí? Por ejemplo, yo soy creyente en Cristo, ¿verdad? Amén, hermanos. Usted es creyente en Cristo. Usted y yo, si no viene el Señor antes, un día vamos a morir, ¿verdad? Si el Señor no viene, qué bueno que el Señor venga cuando estemos en vida, porque si el Señor viene en vida, pues automáticamente, ¿verdad? Pero si morimos, ¿verdad? ¿Qué significa eso para nosotros, muchachos? Que usted y yo creamos en el Señor. Sí, hermano, adelante. Por ejemplo, una película que nosotros vemos, Sí. por ejemplo en las telenovelas vemos que se casaron y fueron muy felices, pero nunca terminó la historia. Sí. En otras películas de otro tipo vemos, hablando de historia, que pasó una historia en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, pero no quedan inconclusas las historias. Así es. Sí. No sabemos el por qué pasó, ponen cosas. Lo que
vemos como historia, entonces se está cumpliendo el principio y el fin y todavía queda una promesa por cumplirse. Pero como lo vemos espiritualmente, hermano, Cristo está cumpliendo con la promesa del Padre. Ok, sí, sí. ¿Sí? A través de mandar a su Hijo, como lo dijo Juan, para todo el mundo, Así para que todo aquel que no cree. Y entonces aquí dice, no se pierda, mas tenga la vida eterna. ¿Cómo obtenemos la promesa de Dios? Por medio de esto. así es. De creer en la muerte y resurrección de Cristo. Ahí se cumple la promesa. Entonces, para nosotros es importante que creamos en esto. Dice, ojalá todos seamos parte de la historia. A mí me da tristeza, hermano, que hay personas que ven a Cristo nada más como una historia. Ándele, sí, exactamente. Del pasado, Sí. O una historia de un hombre bueno. pero no ponen el enfoque espiritual, hermano. No ponen el enfoque espiritual. Y donde dice bienaventurados los que no vieron, Y creyendo. creyeron, entonces ahí entra un mundo de lo que habla Apocalipsis, de los que fueron lavados con la sangre del Cordero. Sí. Y esta sangre es la que sale refiriéndose de la resurrección. Cristo muere, pero no queda la historia ahí. Viene a ser un cambio total, hermano, en el mundo entero. Exactamente. Nadie más en la vida había estado muerto y luego había nadie, entonces hace la diferencia. Por eso, hermano, el cristianismo nadie lo va a detener. Exactamente, sí, sí. Aún aunque la Iglesia Popular lo quiso detener por más de 1500 años, No pudo. no pudo, hermano, no No pudo. pudo. Tenía que el Señor abrir las puertas para que más gente viniera a conocimiento de la palabra. Así es, así es, así es. Gracias al Señor, ¿verdad? Porque el Señor nos ha permitido conocer su palabra, nos ha permitido conocer esto, hermanos, y esta es la esperanza que nosotros tenemos. Muy bien, vamos a continuar adelante, hermanos. Vamos a continuar adelante. Antes de pasar a la siguiente sección, respondan. Quisiera preguntarles, ¿ustedes han escuchado historias de la gente, de cómo va a ser cuando este mundo se acabe? Hay historias donde dicen, bueno, pues vamos a estar nosotros, vamos a estar como espíritus, y algunos hasta le agregan, vamos a tener alitas, ¿verdad? Y vamos a estar en las nubes, ahí, ¿verdad? Y ahí en las nubes, pues todos vamos a estar viéndonos, ahí vamos a estar conviviendo. ¿Ustedes han escuchado esas historias? ¿Verdad? Donde dice la gente, ¿verdad? Que vamos a ser como espíritus volando y que ahorita en la escritura vamos a ver realmente cómo va a ser la resurrección. Porque la Biblia nos dice cómo va a ser la resurrección, cómo van a ser nuestros cuerpos, ¿verdad? ¿Qué facultades vamos a tener? Entonces, vamos a ver a través de la palabra de Dios, ¿verdad? Cómo realmente usted y yo vamos a resucitar. Porque ahorita hay muchas ideas, y esas ideas no están conforme a la palabra de Dios. No están de acuerdo, porque la gente no conoce la palabra de Dios. Y solamente habla de lo que se imagina, de lo que cree que va a ser, ¿verdad? Pero nosotros, a través de la palabra de Dios, vamos a ver cómo realmente van a resucitar aquellos que mueran. Bueno, principalmente vamos a hablar de los que mueran en el Señor, porque ellos son los únicos que van a resucitar con un cuerpo transformado, ¿verdad? Entonces vamos a ver a través de la palabra, y aquí las preguntas es lo que vamos a estudiar. ¿Cómo va a ser nuestro cuerpo cuando usted y yo, si Dios lo permite, resucitemos para vida eterna? Muy bien, pero vamos antes a la sección responda. A la sección responda. Así que vamos a llenar los incisos, otra vez con los incisos, no, los espacios, y yo voy a leer la frase y me ayudan por favor ahí los que están en casa y los que estamos aquí en el templo,
a terminar, a llenar las frases. La primera frase dice así: en la resurrección, el Padre vindicó, y vindicó significa recompensó. Yo sé por qué los hermanos ponen palabras tan difíciles, le pongan recompensó. ¿Verdad? Vindicó a su Hijo y validó, es la otra palabra, todo lo que Él era e hizo. Así que las palabras ahí que faltan son vindicar y validar. Vindicar y validar son las palabras que faltan en la frase. La segunda oración: resucitado en un cuerpo espiritual e incorruptible. O sea, incorruptible significa que no se acaba, que permanece igual, incorruptible. Nuestro Señor es una nueva creación, nuestro Señor. Y esto es importante, hermanos. Fíjense, aquí hermanos, Jesucristo resucita con un cuerpo transformado. Jesucristo, ¿verdad? Y ahorita vamos a verlo a través de las preguntas. La número 3, la frase dice así: la resurrección confirma nuestra reconciliación. Solamente a través de la resurrección nosotros podemos estar seguros de que el Padre nos ha aceptado, de que hemos sido aceptados por el Padre a través de la resurrección de Cristo. Eso la resurrección nos confirma que el Padre nos ha aceptado. Así que esas son las frases, hermanos, las palabras que faltan en estas oraciones, así para que ustedes las puedan llenar allí en sus cuadernos. Muy bien, continuamos. Y aquí hay una oración antes de comenzar las preguntas. Dice: en Cristo nuestras nuevas vidas son la historia de la resurrección. En Cristo nuestras nuevas vidas son la historia de la resurrección, ¿verdad? Solamente a través de la resurrección usted y yo tenemos nueva vida. Si Cristo no hubiera resucitado, hermanos, no hay nada. No hay nada, pero a través de la resurrección tenemos la fe, tenemos la esperanza, ¿verdad? También es nosotros resucitar y tener, hermanos, esta nueva vida en Cristo. Muy bien, ahora continuemos. Y las preguntas están muy interesantes, hermanos. Les voy a pedir a los jóvenes que me ayuden, y los adultos también, porque vamos a ver cosas muy buenas en estas preguntas. ¿Cómo va a resucitar nuestro cuerpo, hermanos? ¿Cómo va a ser? Por ejemplo, sabemos que cuando una persona muere, ¿qué sucede con el cuerpo, hermanos? Se deshace. Por ejemplo, muchachos, imagínense una persona que fue al mar a nadar. Se fue al fondo del mar a nadar. Después esa persona, de repente un tiburón se lo come. Lo hace pedazos y se lo devora. Y no solamente un tiburón, tienen más tiburones, y uno se lleva una pierna, el otro se lleva un brazo, el otro bueno, ustedes saben lo que se lleva. Pero esa persona, algún día cuando venga el Señor, va a tener que resucitar. ¿Cómo le va a hacer el Señor allí? ¿Cómo le va a hacer el Señor? ¿Ustedes creen que va a ser difícil para el Señor? No, para nada. Fíjense, entonces qué importante es la resurrección, ¿verdad? Fíjense, ahora muchachos, imagínense una familia
estaba en su casa y desgraciadamente pasó un incendio. Y esa familia se quemó totalmente. Se quemó toda la familia. Y quedó solamente las cenizas. ¿Cómo le va a hacer Dios para resucitar a esas personas? ¿Ustedes creen que para Dios va a ser difícil eso? No. Entonces, veamos lo importante de la resurrección. De la resurrección. Pero dice la palabra de Dios que Dios va a resucitar a todas las personas. Los va a resucitar a todos. No va a quedar nadie que no haya resucitado. Y la Biblia dice que también Dios va a llamar a los que murieron en el mar. A los que murieron en el mar, Dios también los va a sacar de ahí y los va a resucitar. Entonces fíjense muchachos, lo importante de la resurrección. Ahora, ¿cómo vamos a resucitar? ¿Cómo va a ser la resurrección? Bueno, la pregunta número 1 nos va a hablar un poquito acerca de esto. No es todo lo que nos va a hablar, pero también es parte acerca de esto. Dice la pregunta número 1. Dice, ¿cómo vemos una nueva creación en el registro del Evangelio partiendo de la resurrección de Cristo? Fíjense, la pregunta dice así. Los evangelios, muchachos, nos hablan acerca de una nueva creación. Y esta nueva creación, muchachos, comienza con la resurrección de Cristo. Ahora, muchachos, ¿qué nos dicen los evangelios? ¿Qué nos enseñan los evangelios? De cómo va a ser esta nueva creación. ¿Qué nos dicen los evangelios acerca de esta nueva creación, pero partiendo de la resurrección de Cristo? Desde allí, desde que Cristo resucitó, ¿cómo podemos nosotros saber cómo va a ser esta nueva creación que Dios va a formar? Y lo vamos a ver. Y lo vamos a ver, por ejemplo. Vamos primeramente a partir de un texto. Y de ahí vamos a ver los demás. A ver los demás, ¿ok? Para que nosotros podamos entender cómo va a ser esta nueva creación que el Señor va a formar. Vamos a partir de un texto. Y el primer texto que quiero que veamos se encuentra en 1 Tesalonicenses. Si abren su Biblia, 1 Tesalonicenses 4:14. Y de ahí vamos a partir. De ahí vamos a ver. 1 Tesalonicenses 4:14. Fíjense, adelante, ¿quién nos ayuda? Nomás el verso ese. No más 14, sí. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Muy bien. Fíjense lo que dice el verso. Así como Cristo resucitó, así también los que crean en Él van a resucitar. Ahí el texto lo que nos está diciendo, de la misma forma en que Cristo resucitó de los muertos, así también, muchachos, dice allí la palabra, va a ser nuestra resurrección. De la misma manera que el Señor resucitó, cuando Él fue muerto y lo levantó Dios, dice la palabra que Dios lo levantó de los muertos. Y así también a nosotros Dios nos va a levantar. El ejemplo que nosotros tenemos de cómo va a ser nuestra resurrección, que nosotros tenemos, es la resurrección del Señor. ¿Y cómo el Señor resucitó? ¿Cómo resucitó el Señor? Vamos a verlo en la Escritura. Vamos a verlo en la Escritura. ¿Cómo el Señor resucitó? Dice la palabra de Dios, y voltean su Biblia al libro de Mateo 28:9.
Mateo 28:9. ¿Cómo resucitó el Señor? El Señor fue un espíritu que no lo veían, ¿Cómo fue el Señor cuando Él resucitó? Mateo 28, verso 9. Entonces ellos, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las gracias, a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellos, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Muy bien. ¿Qué dice ahí la palabra cuando vieron allá al Señor? El Señor ya había resucitado. Y dice que vieron al Señor y el Señor la saludó. ¿Y qué hicieron ellas? Abrazaron al Señor. Abrazaron al Señor. ¿Qué significa? ¿Que el Señor podía tocarse? Sí. ¿Sí? ¿Significa que el Señor era físico? ¿Una persona física? Sí. Entonces el Señor no era una persona, solamente un espíritu que estaba vagando y que los discípulos muy difícilmente podían verlo. No, el Señor podía tocarse. Y eso significa que así también va a ser nuestra resurrección. Nosotros vamos a resucitar físicamente, ¿verdad? Y vamos a poder tocarnos, ¿verdad? Así como nos podemos tocar. Bueno, ahorita no podemos tocarnos, ¿verdad? Pero ¿se acuerdan cuando nos saludábamos? ¿Se acuerdan cuando nos saludábamos? Bueno, así va a ser. Así el Señor podía tocarse. Ahora vamos a ver otro verso. En el libro de Juan, capítulo 20, verso 19. Verso 19 y verso 20. Y aquí está lo interesante de la resurrección. Porque el Señor podía tocarse físicamente. Pero fíjense el poder que el cuerpo del Señor tiene. Dice en Juan capítulo 20, versículo 19 y versículo 20. Juan 19, versículo 19 y Juan 20, perdón. 20, 19 y 20. ¿Alguien lo quiere leer? Dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús, y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Muy bien. Ahora 26 y verso 27. Ahí viene. Sí, por favor. Dice: 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tus dedos y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado. ¿Oye ahí bien? Sí, hermano, así es. Y Muy no bien. seas incrédulo, sino creyente. Y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Otra vez. Muy bien. Fíjense, hermanos, lo maravilloso del cuerpo de Cristo. Y ese también será nuestro cuerpo. Así como Cristo resucitó, así también nosotros vamos a resucitar. Cristo podía ser tocado. ¿Sí, hermanos? Le dice a Tomás: toca aquí, toca acá, toca para acá. Y Tomás tocó. Pero dice que las puertas estaban cerradas. Y el Señor Jesús, las puertas estaban cerradas. El Señor Jesús tuvo que abrir
la puerta? No. Ni siquiera tocó. Dice que pasó y se puso en medio de ellos. Hermanos, ¿usted cree esto? Amén. Amén. ¿Usted cree lo que dice la palabra? Amén. El Señor Jesús era una persona física cuando resucitó. Pero a la vez, la materia no podía estorbarlo o detenerlo. Él pasó, hermanos, las puertas sin necesidad de tocar, sin necesidad de que le abrieran. Pasó y de repente se puso en medio de ellos. Hermanos, y así como Cristo resucitó, así también va a ser nuestra resurrección. Hermanos, ¿qué otra religión, qué otro grupo tiene lo que nosotros tenemos, hermanos, acerca de lo que es la resurrección? Fíjense, los budistas, los que creen en Buda, creen que si tú te portaste mal, vas a terminar siendo un ratón o un cucaracho. Y si te portaste bien, vas a seguir siendo otra persona. Y así va a ser un ciclo. Y así vas a estar toda la existencia. Toda la existencia. Termina tu vida. Y si te portaste mal, te vas a un ser inferior. Y si te portaste bien, vas a ser otra persona. Y así estás. Y así estás. Y así estás. Y así estás. Y así. Y así. Y da el ciclo y el ciclo. Y nunca termina. Hermanos, qué aburrido. Qué aburrido. Pero el Señor nos promete, hermanos, que cuando nuestra vida termine y nosotros creemos en Él y confiamos en su palabra y creemos en Cristo como nuestro Señor y Salvador, que vamos a resucitar y va a ser un cuerpo transformado. ¿No es maravilloso, hermanos? Sí es, hermanos. Sí es. ¿Verdad? Y otras religiones no tienen esta esperanza. Esta esperanza que nosotros tenemos. Y gracias a Dios, hermanos. Gracias a Dios, porque solamente la palabra de Dios, el Señor nos da esta esperanza, ¿verdad? De que vamos a resucitar. Va a ser un cuerpo espiritual, pero también va a ser un cuerpo físico. Así como el Señor lo tuvo. También, hermanos, vemos en otra ocasión que el Señor comió con los discípulos después de haber resucitado, pudo comer con ellos. Entonces, las cualidades de Cristo, y esas mismas cualidades el Señor va a permitir que nosotros podamos tenerlas cuando Dios, hermanos, regrese, cuando el Señor regrese y nosotros seamos transformados. Por ejemplo, si ahorita el Señor regresa, si ahorita en este momento el Señor regresa, ¿qué va a pasar con nosotros, hermanos? ¿Qué dice la palabra de Dios? Inmediatamente vamos a ser transformados y vamos a recibir al Señor en las nubes. Pero dice la palabra de Dios, hermanos, que primero, antes de que nosotros seamos transformados, primero los que van a recibir al Señor en las nubes son los que murieron en Él. Los que murieron en Él. Y Pablo dice, después de que Dios levante a los que murieron en Él, después de que el Señor levante a los que murieron en Cristo, ahora imagínense cuánta gente va a ser la que el Señor va a levantar. El Señor los va a levantar. Y dice Pablo, después nosotros, porque Pablo él esperaba que el Señor viniera cuando él estaba vivo. Y Pablo se incluye. Dice Pablo, después nosotros seremos transformados y recibiremos al Señor en las nubes. Dice, y así estaremos con el Señor siempre. O sea, significa que nunca más nos vamos a separar del Señor. Vamos a estar con Él
siempre. ¿Quiénes? Tanto los que murieron en Cristo como aquellos que van a resucitar si el Señor regresa, si estamos vivos. Vamos a estar juntos con el Señor. Imagínese usted tiene un pariente que ha muerto en el Señor, un abuelito, un papá, un tío, un hermano, una hermana. Bueno, pues todos ellos y nosotros vamos a estar unidos con el Señor, viviendo con el Señor. Algunos preguntan, y es una pregunta que también yo me había hecho: ¿cómo vamos a resucitar? ¿Vamos a resucitar como bebés? Si un bebé muere de 3 años, de 7 meses, ¿va a resucitar como bebé de 7 meses? Si un anciano muere de 80 años, ¿va a resucitar como anciano de 80 años? ¿Cómo vamos a resucitar? ¿Qué edad vamos a tener? Pues no, la Biblia no lo dice. Ya estaba emocionado. Pero lo que la Biblia sí dice, hermanos, que vamos a tener un cuerpo perfecto. ¿Sí, hermanos? Es lo que la Biblia dice, que vamos a tener un cuerpo perfecto. Allá ya no va a ser, que me duele la espalda, que me duele la pierna, que muy apenas puedo caminar. No. Va a ser un cuerpo perfecto. Pero es interesante saber, ¿verdad? O sea, preguntarnos, ¿qué edad vamos a tener? Si mi abuelo y yo vamos a tener la misma perfección. La misma perfección, hermanos. O sea, fíjense, hermanos, pues ya pasando el tiempo se nos caen los dientes, se nos cae el cabello, y esa es mi esperanza. Hermanos, a Namán le quedó la piel como bebé, ¿no? Exactamente, con meterse al río, sí, con ese ratito, ¿verdad? Sí, le quedó la piel como de bebé, sí, exactamente. Fue transformado. Ahora, ¿verdad? Cuando el Señor resucite a todos los creyentes, hermanos, cuando seamos transformados. Qué tremendo, ¿verdad, hermanos? Qué tremendos. Hay algunos, ¿verdad?, que conocieron a sus abuelos ya grandes, ya viejitos. Ahora imagínense cuando usted vea a su abuelo con un cuerpo perfecto. Va a decir, ¿eres tu abuelo? No, aquí no me digas abuelo. Decía mi abuelito, hermano, que no le dijéramos abuelo porque no estaba viejo, tenía más de 80. No me digas abuelo, déjame a mi abuelito. Y ahora imagínense, qué tremendo pensar en todo eso, hermanos. Pensar en todo eso, ¿verdad? Cuando veamos a nuestros parientes, a todos aquellos, ¿verdad?, que creyeron en el Señor, transformados con un cuerpo perfecto. Con un cuerpo perfecto, ¿verdad? Pues esa es nuestra esperanza, hermanos. ¿Algún comentario, hermanos? ¿Algo que quieran decir acerca de esto? Pasamos a la pregunta 2. ¿Cómo explica Pablo nuestra nueva vida unida en Cristo y sus implicaciones? Antes de ir a esa pregunta me gustaría preguntar esto. La nueva vida en Cristo, esta nueva creación, hermanos, comenzará, mejor dicho, cuando el Señor venga. No. ¿O ya comenzó? Ya comenzó, desde que nos bautizamos. Es lo que vamos a ver. Es lo que vamos a ver, ¿verdad? En estos versos. Dice aquí la pregunta: ¿cómo explica Pablo nuestra nueva vida unida en Cristo y sus implicaciones? Sus implicaciones significa sus consecuencias. Sus consecuencias. Vamos a ver esta pregunta. ¿Quieren que les dé cita, hermanos? ¿O sin cita, hermanos? ¿Con cita o sin cita? Con cita. ¿O alguien tiene ya una respuesta? No, pues nos la dio en Romanos 6, ¿no? Ándele, exactamente. Adelante, hermana, adelante, sí. ¿Quiere que la lea? Sí, por favor. Sí, ahí está en Romanos 6, del 4 al 8. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin que, como Cristo resucitó de los muertos por la
gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Sí. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Amén. 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 ¿Qué dice ahí el texto, hermana? ¿Qué dice ahí el texto? Me lo resume un poquito, en pocas palabras. Sí, que nosotros, hermanos, desde que fuimos bautizados, nosotros fuimos muertos como nuestro Señor crucificado. Sí. Fuimos muertos al pecado y somos, nuestro viejo hombre murió ahí. Sí. Y somos ahora vivificados, tenemos que vivir. Así es. Así es. Entonces, esta nueva creación comienza desde que nosotros creemos en Cristo. Es esta nueva creación. Por ejemplo, hermanos, hay personas que dicen, voy a entrar a este programa para quitarme estas costumbres, cambiarme estos hábitos, ¿verdad? Así es el cristianismo, hermanos. Así es el cristianismo. ¿Usted cree que el cristianismo es como una especie de grupo donde estamos tratando nosotros de cambiar por nosotros mismos, cambiar nuestra forma de hablar por nosotros mismos? ¿O hay algo, hermanos, sobrenatural en este cambio? Sí. ¿Qué, hermanos? ¿Sí? Hermano, ¿Sí? bueno, sí. Sí, adelante. Yo muchas veces, hermano, yo me he topado con gente y Sí. esa es la manera en que ellos miran, como Exactamente, como sí. que Dios te va cambiando poco a poco. La verdad, y yo lo digo por experiencia propia, hermano, cuando tú vienes arrepentido al Señor, cuando tú sientes la necesidad y tú te entregas al Señor, no es algo que tú te quites, porque nunca vas a poder. O sea, yo desde que yo tengo uso de razón, yo era muy mal hablada, hermano, y a mí me decían todo el tiempo, querían cambiar mi forma de hablar, no hables así, Sí, hermano. esto, lo otro. Era muy criticada por mi forma de hablar, pero era algo que yo tenía y que no podía cambiar. Yo no podía cambiar. ¿Cómo quieren que cambie si esa es mi forma de hablar? Sí, claro. Yo no podía hablar de otra forma. Exacto. Cuando yo conocí a Jesús, hermano, esto fue un milagro para mí. Exactamente. Porque no hubo quien me dijera, no hables así, sino que Dios cambió mi vida, Sí. me transformó. O sea, yo vi un milagro en mi vida, hermano. Me quitó los vicios, me quitó mi forma de hablar, Sí. me quitó muchos malos hábitos. Entonces, cuando yo digo así que sí es poco a poco, porque ¿sabe qué? Su naturaleza carnal, ahí la tiene y va a seguir, pero Dios hace las cosas Dios perfectas. hace la obra. Dios la hace, pero Sí. nosotros somos los que queremos volver otra vez a apapachar el pecado. Sí. Pero eso es, nosotros, Dios, cuando viene Jesús a nuestra vida, crucifica a nuestro viejo hombre. Exactamente. Sí. Ahí es donde debe de estar, ahí es donde deben de estar todos nuestros malos hábitos. Exactamente. Sí. Y recordar siempre de dónde Jesús nos sacó. Amén. Amén. Dios es el cambio en nosotros. Y es un cambio sobrenatural. Es un cambio sobrenatural. Hermanos, una vez estábamos ahí en Sendero y nunca se me olvida. Es algo que se me quedó grabado en mi mente. Hermano Guillermo Esparza. Hermano Guillermo Esparza, un hermano que Dios transformó totalmente. El hermano, estábamos ahí, hermanos, moviendo unas ramas y de repente llega un hombre con un camión de fruta. Con un camión de fruta, y el hermano me dice, hermano, pues vamos a comprar algo, ¿no? Y fuimos al camión y sucedió que esta persona que estaba viendo la fruta era un amigo del hermano Guillermo de hace tiempo, y el amigo le empezó a decir de maldiciones y que cómo estás y tal, y el hermano no le respondió nada. El hermano le respondió diferente y le dijo al amigo, oye, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó? Porque ya no hablas como antes. Y dijo el hermano Guillermo, dijo, porque Cristo me cambió. Amén. Aleluya.
Hermano, qué bonito, hermanos. Qué bonito, qué testimonio, hermanos. Qué testimonio. Y esto solamente el Señor lo puede hacer. Solamente el Señor puede cambiarnos totalmente, ¿verdad? Y es un milagro. Es un milagro personal. Ahí en la Iglesia Libertad, el hermanos alcohólico, ¿verdad, Lizy? El hermano conoció al Señor y el Señor lo cambió. Lo conoció borracho. Y el Señor lo transformó. Y hermanos, eso, solamente el Señor puede hacer eso. Por eso la transformación, el nuevo nacimiento es un milagro. Muchas veces nosotros vemos los milagros de resurrección, de levantar cojos, paralíticos, pero el milagro más grande que el Señor ha hecho, hermanos, es una nueva vida, una transformación, hermanos. Ese es el milagro más grande que el Señor ha hecho, cambiar una vida, transformarla. Y vemos cómo Dios, hermanos, ha transformado personas. ¿Usted conoce a alguien, hermanos, que el Señor haya transformado, que usted lo haya conocido y que el Señor lo haya transformado y que eso haya usted visto ahí el poder de Dios? ¿Usted conoce a alguien, hermanos? Yo creo que sí, ¿verdad? ¿Sí ha visto? ¿Sí, alguien? Yo tenía un amigo desde la primaria, siempre fue mi amigo hasta en high school, y siempre fue bien mal hablado, tomaba, muchos muchachos lo querían y él era muy popular, y ahora él cambió completamente y lo he visto, y él es otra persona. Cristo cambió toda su vida, ahora tiene una familia muy bonita. Fíjate, no, son milagros que el Señor hace. Son muestras, ¿verdad? Que realmente, ¿verdad? Y la resurrección empieza, como estamos estudiando, no comienza cuando el Señor viene por segunda vez, sino la resurrección comienza desde que la persona conoce a Cristo. Desde ahí comienza la resurrección. Desde ahí comienza la nueva vida, hermanos. Y gracias a Dios nosotros estamos viviendo la nueva vida en Cristo. La nueva vida en el Señor. Muy bien. ¿Algún comentario, hermanos? Hermano, adelante. Hermano, nosotros que conocemos al Señor, bueno, yo en mi caso de años, vemos ya muy natural nuestra manera de vivir. Sí. Pero cuando viene alguien, por decir hasta nuestra propia familia, a nuestra casa, y te dice, y yo digo, pues, ¿dónde está la diferencia? Sí, o sea, esa es nuestra manera de vivir, pero no, hermano, sí, no. Hace como unos 4 años vino a visitarme mi hermano de Atlanta, traía un sobrino. El sobrino siempre había andado en drogas y muchos problemas. Hermano, le voy a decir un testimonio. Sí. Ese sobrino entró a saludar a mi hijo al cuarto y mi hijo salió casi llorando. Dijo, sácamelo de aquí. Le dije, ¿qué pasó, mijo? Y me dijo mi hijo, me acaba de ofrecer droga. Entonces, como él no andaba bien, andaba tomado y creo yo que debe andar en droga. Entonces mi esposo optó nada más por sacarlo de ahí y hablar con él. No hacer la situación difícil. Sí. Entonces ahí estaba un tío mío que ahora conoce al Señor y mi hermano que no está en el camino del Señor. Entonces mi tío se sentó a la mesa con nosotros y nos dijo, fue algo difícil, hermano, porque aunque estamos en Cristo y mis hijos conocen al Señor, es algo difícil que tu propia familia venga a tu casa a querer ver. Pero hermano, en el momento bueno, yo solamente dije gracias, Señor, porque mi hijo te conoce y pudo decir no, ¿verdad? Entonces se sienta mi tío con nosotros y mi hermano me dice, te admiro, hermana. Le digo, ¿por qué? Y me dice, estás criando a tus hijos de una manera que ellos saben decirle que no a las cosas malas del mundo. Hermano, no soy yo les dije, yo no soy, es el Señor. Así es. Es el Señor.
Y fue una experiencia, hermano, tremenda, pero al mismo tiempo bonita. Porque mi hermano dijo, yo quiero criar a mis hijos como tú has criado a los tuyos. Así es, fíjese. Y es el entorno que creamos nosotros, pero a lo mejor al último no nos damos cuenta. O sea, es algo que, ok, es en nuestra vida, y es muy bonito cuando viene alguien y te dice. Sí, sí. Alguien, ¿verdad? Que... Alguien está haciendo un buen papel aquí, y yo les digo, solo es Dios. Exactamente, Solo es Dios. exactamente. Y yo me sentí orgullosa al mismo tiempo, pero por mi Señor, y triste por mi sobrino. O sea, Sí, exactamente. Dios, pero, que Dios cambie su corazón. gracias también. a Dios que mi hijo, Amén. es mi hijo Gilberto el que pasó. Sí, hermano. Sí, Él pudo decir, no, sí, exactamente. pude decirle, vete de aquí. Sí. Yo no quiero, ni me importa eso, vete de aquí. Fíjese. Sí. Es una prueba fuerte. Amén, hermano. Es una Fue prueba fuerte. tremendo, Sí. pero Sí. es como decimos, que a veces la gente del mundo no lo entiende. Es muy bonito para mí escuchar a mi hijo decirme, mamá, tantos suicidios, tantas cosas que pasan, es porque no tienen a Cristo en tu corazón. Y a veces uno no valora la enseñanza que le estamos dando a nuestros hijos. Pero al último, la recompensa es la mejor. Amén, amén. Saber el resultado. Amén. Sí, saber, ¿verdad? Que Dios está haciendo la obra. Amén. Y es algo que, bueno, vino el momento de... Así es, hermano. Así es. y Lo más bonito, hermanos, de nosotros como padres, yo siempre les digo, y ya lo he repetido mucho, que un día nosotros no vamos a estar aquí. Y un día el Señor nos va a llamar a nosotros. Y la satisfacción más grande que nosotros vamos a tener como padres es saber, bueno, ya no vamos a saber, ¿verdad? Porque no vamos a estar aquí. Pero lo más importante nosotros como padres es al dejarlos, es que nosotros podamos reconocer que Cristo está en ustedes. Y que ya no me necesitan a mí. Ya no me necesitan a mí, ni a mi esposa. Sino saber que Cristo está trabajando ya en ustedes. Y esa es la satisfacción más grande como padre. Saber que su hijo, su hija, van a permanecer fieles al Señor. creo que es la mejor herencia. Es la mejor herencia. Que le podemos dejar. Es la mejor herencia que el Señor nos puede dar. Que nuestros hijos permanezcan en la fe. Permanezcan temerosos del Señor. ¿Verdad? Y ese es un milagro. Eso es algo que nosotros como padres no podemos hacer, hermanos. Nosotros como padres podemos comprarles zapatos, podemos darles comida, pero lo único que puede cambiar el corazón de un hijo es Dios. Y ese es un milagro, ¿verdad? Y es algo, ¿verdad?, que nosotros deseamos, ¿verdad? Y yo creo que cuando nuestros hijos sean padres, van a desear también eso para sus hijos. ¿Terminamos, hermanos? ¿Terminamos con la tercera pregunta? Bueno, adelante, hermano. Sí. ¿Quién? Alejandra. Adelante, sí. Yo creo que también no hay que subestimar cuando Cristo cambia. Como si hay testimonios muy fuertes. bonitos y muy fuertes, Sí. pero también es muy difícil reconocer tu pecado cuando piensas que has estado en la iglesia toda tu vida, Exacto. que has hecho todo bien. Bueno, Sí. en tu checklist, ¿no? Pero Que no tienes fallas, Ajá. que no tienes errores. Sí. Pero es también un gran testimonio, yo creo, que los que hemos crecido en la iglesia hemos visto nuestro pecado tan grande Exacto. y que Cristo también ha hecho un milagro en nuestros corazones. Amén. El nacer en la iglesia no significa que ya le hicimos de hermanos. No. Ya. Yo ya nací. Escuché una vez un hermano y no me pareció, y perdone, hermanos. Porque este hermano decía, hermano, si usted es creyente y sus hijos están con usted ya tenga por seguro que también sus hijos lo son. No es cierto, hermanos. No es. Estamos en el mundo, no somos del mundo, pero estamos. Exactamente. Y también el Señor, así como hizo un cambio en usted como padre, tiene que hacer un cambio en su hijo. El Señor también tiene que llegar a su hijo. ¿Sí, hermanos? Así es. ¿Verdad? Y no por ser de la iglesia, no porque yo nací en la iglesia significa que yo soy convertido, no. El Señor también tiene que obrar en ti. ¿Sí, hermanos? También tiene que obrar en ti.
decía un hermano que nació en la iglesia, pues tal vez yo no tomaba, hermanos, tal vez yo no decía maldiciones, pero yo era muy orgulloso. Yo era muy orgulloso, ¿verdad? Y solamente el Señor pudo cambiar. Mira, aquí están. Bueno, hermanos, seguimos porque no vamos a acabar. No vamos a acabar. Dice la tercera pregunta: ¿cómo y dónde ve usted evidencia? Ay, Señor. Evidencia, dice, de una nueva creación, de la resurrección. Ahora nos piden pruebas, hermanos. Pruebas de una nueva creación. ¿Alguien, hermanos, nos ayuda? ¿O quieren que les dé versos? No, ahí en la introducción de... A ver, ¿sí, hermano? De Tomás. Ah, ok. Sí, creo que Tomás estaba... aparte de su incredulidad. Sí. Yo creo que también cruzaban otros elementos por ahí. Ah, ok. Los que iban a Emaús también estaban decepcionados. Ok. Ok. Bueno. Hay varios testimonios, pero Ellos pudieron ser testigos de la resurrección de Cristo. solo que ya en el caso de Tomás están dando la introducción a una prueba muy clara, porque solamente unos días atrás, cuando los discípulos se reunían, él estaba escéptico, él estaba... Incrédulo. Sí, y lo triste ahí, hermano, es que él había sido discípulo. Él era para que hubiera estado más convencido. Exactamente. Él era para que dijera, no, pues sí es cierto, yo estoy con ustedes, pero no. Y ahí está lo que estamos diciendo ahorita, que aún siendo nosotros de la iglesia, estando ahí. Y estando presentes, Sí, ¿verdad? porque hace rato hablaba de que Pablo no tuvo los 3 años, 2 años y medio. Él sí los tuvo. Sí. Pero si en cambio había todavía incredulidad. Sí. Exactamente. Entonces, ¿qué está diciendo? Que este hombre iba a una transformación, porque dice que se postró ante los pies de Cristo. Así es. Solamente postrados a los pies de Cristo. Allí. Ahí se culmina. Exactamente. Ahí termina la conversión. Entonces, está Pablo, muchos ejemplos en la Biblia. Sí. Y luego, pues, si hablamos de testimonios también hay muchos, pero si hablamos ejemplos de la Biblia, ese ejemplo es muy grande. Sí. 3 años y medio. Sí. Estando con el Señor, no hay dudas, pero si me cambio de la duda. Exactamente. No, es que yo vi cómo lo mataron. Sí. Está muerto. Sí. No, pero ya resucitó. No resucitó. Y que sí resucitó y no resucitó. Yo quiero tocar un poquito de Se le acerca y le dice, toca mis manos, toca mi costado. tomando el ejemplo de la... Y ahí él creyó. Y es importante esa parte donde se arrodilla, ¿verdad, hermano? Le da honor al Señor, le da la gloria a Él. Lo reconoce como Señor. Así es. Hermano. Sí, así es. Amén. Sí, hermano. Sí, la cita es Corintios 15 del 42 al 44. ¿Es esa o cuál es la cita de los versículos? Corintios 5. Del 42 al 44. Sí, la que está allí, sí, hermana. La que está allí, la estuve buscando, es 1 Corintios 15, 42 al 44. Sí, hermana, esa es la cita. Sí. ¿Quiere que la lea? Sí, adelante, hermano. Sí, Dice, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Ok. Entonces, esa es la evidencia, hermano. Ok, muy bien. Muy bien. La evidencia es de que va a haber un cambio. Tiene que haber una transformación. Sí. Si no hay una transformación, no hay nada, ¿verdad? No hay nada. Y hablando espiritualmente, hermanos, miren, por ejemplo, les voy a dar otra cita. Segunda los Corintios 5:17. Segunda los Corintios 5:17. El hermano Israel ya nos mostró acerca de Tomás. Cómo Tomás, hermanos, él se arrodilló
declaró a Jesús como Señor y Dios. Y ahí está la evidencia de una nueva transformación, de un cambio, de ser una persona incrédula a ser un creyente. Ahora vamos a ver esta cita, segunda de los Corintios, Amén. capítulo 5, verso 17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la evidencia? Las cosas viejas que pasaron y todas son hechas nuevas. Por ejemplo, una persona, hermanos, que dice, no, pues yo soy creyente en Cristo, pero todavía vive con las cosas del pasado, con las cosas que no debería ya estar haciendo. ¿Realmente es una evidencia? No, tiene que haber un cambio, dejar las cosas viejas y comenzar con las cosas nuevas. Una vez papá decía, hermanos, decía de una muchacha, no sé si era de la iglesia, pero esta muchacha era bailarina, bailaba en un bar, y esa muchacha pues le tomaba muchas fotos, y luego dice ella que cuando se convirtió a Cristo, dice mi vida pasada, ni en fotografía quiero verla. Se convirtió al Señor y dejó todo, hermanos. Hubo un cambio en ella, ¿verdad? Y vivió una nueva vida en el Señor. Y esa es la evidencia. La evidencia es que tiene que haber un cambio. Si una persona, hermanos, me dice, es que yo creo en Cristo, pero anda en drogas, anda en adulterios, fornicaciones, habla maldiciones, ¿usted cree que esa persona realmente cree en Cristo? No, porque la evidencia no lo demuestra. Decía un dicho, tus hechos hablan tan alto que no me dejan oír la voz de tus palabras. Entonces la evidencia no muestra que realmente esa persona sea creyente. Dice el texto, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Tiene que haber un cambio, tiene que haber una transformación, ¿verdad? Del creyente. Muy bien, ¿algún otro comentario, hermanos? ¿Otro comentario? ¿Terminamos aquí? Terminamos ya, hermanos, con la pregunta 3. Y dice la última parte, resúmala. Se me olvidó dar estas palabras a alguien. ¿Alguien tiene, hermanos, alguna frase con estas 4 palabras? Resucitado, novedad, semejanza y vida. A ver, hermanos, en este ratito vamos a ver quién nos puede hacer una frase. Resucitado, novedad, semejanza y vida. El primero que tenga la frase le regalamos ¿un qué? Un aplauso. A ver, ¿quién tiene una frase? Resucitado, novedad, semejanza y vida. A mí me gustó mucho la frase que dice que la resurrección confirma nuestra reconciliación, hermano, con Dios. Ok. O sea, Sí. Si nuestro Señor Jesucristo no hubiera resucitado, no hubiéramos tenido la confirmación de que fue aceptado por pagó nuestros pecados, entonces Dios lo relevantó entre los muertos. Exactamente. Nos reconcilió. ¿Verdad? Es la frase número 3, ¿verdad? La que usted está mencionando, ¿verdad? La resurrección confirma nuestra reconciliación, ¿verdad? Si Cristo no hubiera resucitado, ¿hubiera un cambio en nosotros, hermanos? No, nada, ¿verdad? No hubiera sido un cambio, no hubiera existido el milagro de la transformación. Adelante, hermano. Pues para mí la confirmación, hermano, es que sin la resurrección el Señor no pudo haber enviado el Consolador, quien es el que hace el cambio en nosotros. Así es, hermano, así exactamente. Porque un buen punto, hermano. Yo no puedo, como dijo mi hermana, yo no puedo cambiar y hasta la fecha, pero porque yo le dejo, Señor, haz conmigo lo que quieras. El Señor va cambiando.
aún el Raúl del año pasado es muy diferente al que usted ve. Sí, Y pues, mis hermanos me han confirmado, ¿verdad? sí. Y pues le digo, Señor, continúa. Yo sé que tu trabajo, o hasta que venga tu hijo, o hasta que yo duerma. El trabajo no se termina hasta ese momento. Y por lo mismo, si el Señor no resucitó, pudo haber habido consolador Exactamente. enviado por nadie. Exactamente. El Espíritu Santo no hubiera estado con nosotros. Sí. O sea, hay tres pasos, hermanos, en la redención. Es justificación, santificación y glorificación. Si no hubiera habido justificación, no hubiera habido santificación y mucho menos hubiera habido o va a haber glorificación. Así que, hermanos, gracias a Dios somos santificados, seremos glorificados, hemos sido justificados gracias a que Cristo resucitó. Amén. A que Cristo resucitó de los muertos y ahorita está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Muy bien, hermanos, terminamos con la última sección que se titula Aplíquela, y leemos juntos, si me ayudan, hermanos. Comiencen con una oración de clausura. Alabe a Dios que ha resucitado a su Hijo de la muerte para nuestra justificación y vida. Glorifique a Dios por levantarnos en resurrección de vida con Él, y que sea posible que su nueva creación llene todo el mundo. Aparte esta semana para caminar en novedad de vida, en formas específicas que le muestre al mundo que Jesús está vivo. Amén, hermanos. Amén. Lea la última frase que dice que Jesús está vivo. Amén. Que lo creamos por fe, hermanos. Que las personas, los hermanos que nos están escuchando en internet también lo digan, que Jesús está vivo. En inglés, a ver, Jeremiah, Jesus, what? Jesus is alive. Jesus is alive. Mahoma is alive? No. Buddha is alive? No, they are dead. Only Jesus is alive. Amén. Muy bien, vamos a despedirnos, hermanos. Le damos gracias a Dios, ¿verdad? La esperanza que nosotros tenemos, nadie más la tiene. Solamente Cristo nos la puede dar. Amén. Y gracias por sus comentarios, sus testimonios, ¿verdad? Y pues también le damos gracias a los hermanos que nos han acompañado en las redes, en el internet, y pues les pedimos que continúen con nosotros. Vamos hacia finalizar. Tenemos un canto. Después de este canto, nuestro hermano Israel nos despide, y pues queremos invitarlos para el culto de la tarde, porque tenemos a un Dios vivo. Jesús resucitó de los muertos, y a través de su resurrección nosotros tenemos esta esperanza en Él.
Padre, porque algunos hemos sido como Tomás, que hemos sido incrédulos a tu palabra. A veces, Señor, viene a perturbarnos la duda, a veces viene a tambalear nuestra fe, Señor. Pero solo, Señor, tu presencia transforma al hombre, así como lo hiciste, Señor, como Tomás, cuando, Señor, encaraste su pregunta, su duda. Así lo has hecho, Señor, con nosotros. Gracias, Padre, porque a pesar de que vemos situaciones en nuestra vida, Señor, vemos que tú estás a nuestro lado. Gracias, Señor. Bendice tu palabra, Señor, en esta iglesia, en las demás iglesias de nuestros hermanos. Bendice este día de sábado, Señor, que nosotros observamos conforme a tu palabra, Señor, y esperamos que haya bendición, Señor. Bendice tu palabra de esta tarde, bendice a nuestro pastor, bendice al resto de nuestros hermanos de esta congregación que no están aquí, Señor, de Casa del Alfarero, y cualquier necesidad que haya, Señor, tú la suplas, y ayúdanos, Señor, a ser mejores delante de ti, a modelar, Señor, nuestro carácter, nuestra manera de pensar, y sobre todo, Señor, ser unos verdaderos hijos tuyos como nuevas criaturas, Señor, como lo vimos en tu palabra de esta mañana. Síganos, Señor, predicando, Señor, esa resurrección, que es la que da vida, Señor, al hombre, que es la que trae, Señor, transformación. Vea que tu Hijo, Señor, murió y resucitó por nuestros pecados. Señor, nos ponemos en tus manos. Llévanos, Señor, a participar de nuestros alimentos. Tráenos de retorno, Señor, con bien, y cuida de tu iglesia. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Ahora, Señor Jesucristo, el amor de Dios y la participación de su Santo Espíritu vaya y esté con cada uno de vosotros. Amén. Amén.